Hola chicos, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente al canal, bienvenidos a la puerta a un nuevo encuentro. Y hoy para dar respuesta a una solicitud que lleva ya un tiempo de uno de los amigos del canal, que me pidió hacer una interpretación al estilo de la interpretación que hice tiempo atrás de el Santa Muerte Tarot, de esta baraja oracular que es el Shadowland Lenormand, que como bien su nombre lo está diciendo, sigue el lineamiento del tradicional Lenormand, en una mirada mucho más moderna y con una gráfica realmente excepcional, que vuelca en esta baraja la artista Mónica Bodinsky, que es la misma creadora del Shadowland Tarot. Ambos mazos están reseñados en el canal, están disponibles en la biblioteca. Yo de todas maneras, como acostumbro, para aquel que tiene interés en conocerlos, les voy a dejar en la descripción ambos enlaces. Bueno, voy ya inclinando la cámara, orientándola hacia el mazo en cuestión, que es el protagonista del video de hoy. ¿Mm? Eh, por supuesto, esto no va a ser una reseña, sino que vamos a complementar, o a completar, más sencillo, la reseña general del mazo, dando a cada una de las cartas las palabras claves para saber interpretarlas. De todas maneras, les comento que la interpretación de las cartas, independientemente de que cada autor y que el tradicional lleva una interpretación básica para cada una de las cartas, se puede manejar, siempre lo comento y lo reitero, se puede manejar también la interpretación en función de la intuición, de lo que me dice la carta cuando veo la imagen. Y fundamentalmente nos pasa mucho cuando las barajas son de artistas modernos, de artistas contemporáneos, donde cada autor va incorporando cierto simbolismo, para que el lector justamente abra su mente, y analice, reflexione y descubra los mensajes que encierra cada una de las imágenes. Lo mismo va a pasar con el tema de la asignatura que tengan las cartas. En el Lenormand, tanto como en el tarot, porque en el tarot también sucede, hay cartas que son de índole positivos, otras son de índoles negativas y otras son neutras, ni positivas ni negativas. Y dependen esas cartas fundamentalmente de las que la rodean, de las que están a su alrededor en la composición de la lectura. Independientemente de eso, yo particularmente, esto tómenlo como una cosa personal, creo que esa asignatura puede ir variando. Si bien tiene una establecida, yo creo que puede ir variando según las circunstancias en que la carta salga, según la pregunta que se haga, según las cartas que la rodean. Y es más, cuando hicimos las reseñas, creo no equivocarme, habré comentado en alguno de los Lenormands de los cuales hice las reseñas, porque hay de varios editoriales, no los tengo todos, por supuesto, porque hay muchísimos, difieren, inclusive cuando vos buscás en el internet la positividad o negatividad de las cartas del Lenormand, no hay una coincidencia 100% de todas las cartas. En algunas figuran positivas, en otras figuran neutras, otras que son negativas figuran neutras o neutras figuran negativas, y así sucesivamente se van combinando. Quiere decir que no es tan estricto el sentido de positividad o negatividad de cada una de las cartas. Por lo tanto, caemos en lo relativo. Y es allí donde yo me permito hacer una valoración personal de cada carta. Es por eso que también cabe hacer otra aclaración,
el Lenormand tradicionalmente se concibió como una baraja de consulta donde la respuesta se basa en dos o más cartas que se combinan, se conjugan, se acoplan, se anexan, se completan entre sí para dar la respuesta. Sin embargo, yo, como en ciertos casos, ya lo mencioné varias veces, me gusta salirme de las reglas tradicionales, de las reglas estrictas, me permito la licencia de hacer la lectura en forma individual, porque ya que cada carta tiene un significado, tiene una asignatura de positivo o negativo, yo dejo volar mi intuición, fundamentalmente con los mazos contemporáneos, con los mazos Lenormand modernos, que tienen otro tipo de gráfica, me permito tomarlos como si fueran un mazo de tarot. Y hago las lecturas individualmente por carta. No es lo tradicional, no, muchos tarotistas que hacen sus lecturas con el Lenormand seguramente me van a criticar. Pero bueno, a mí me sirve, me funciona, y lo comento porque simplemente lo comparto con ustedes. Después cada uno tomará la libertad, ¿no es cierto?, de estudiar cada uno de los mazos con el que se siente cómodo trabajar, con el que tiene esa conexión de la que siempre hablamos, y verá, en función de esa conexión, esa relación con la baraja, cómo utilizar sus cartas, cómo utilizar sus imágenes y cómo esas imágenes se relacionan con el lector y cómo fluye los mensajes que ellas encierran en el propio lector. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces a la interpretación, y como siempre voy a dar las palabras claves, el mensaje tradicional que tienen las cartas, el mensaje que le da la autora del mazo, la del Lenormand tradicional, y para eso voy a tomar el manual del Gran Tableau, que es con el que voy a dar la asignatura de positividad o negatividad de la carta, y recuerden esa relatividad que recién les comentaba, y voy a dar también en algunos casos alguna opinión personal de la imagen que voy a estar mirando. Entonces, abrimos el mazo, tiene la cintita, está el libro en primer término, hay unos cartones, unos recortes de la baraja que actúan de protección. Esta es la baraja. El Lenormand es una baraja que no se utiliza al derecho o al revés, sino solamente al derecho, la postura de la carta. Sin embargo, el dorso es simétrico, y la autora, en rigor de verdad, en su libro, pone las características positivas y las características negativas, que no son otra cosa que la inversa de la característica positiva. Así que yo voy a dar en términos generales, y después, cuando ustedes consideran que es propio que la carta dé un mensaje negativo, será lo inverso a esa interpretación. Los bordes son el dorso es en negro y amarillo con unos murciélagos, tiene todos los bordes dorados, eso lo van a ver bien en la reseña general. Y aquí ya voy a poner y acomodar el mazo, y vamos a empezar entonces hablando de cada una de las cartas y analizando y disfrutando de este mazo, para mí genial. Voy a correr un poquito la cámara y voy a ver si lo amplío un poquito. A ver, ahí yo creo que lo tenemos bien en primer plano y se ve bastante bien el detalle. Vamos a empezar entonces con la carta número 1, que es el jinete, así que para todo aquel que tiene interés en ir tomando nota o guardar el video después, para aquel que no tiene el librito, o para el que quiera también ver una versión adicional a lo que significan las cartas.
Bueno, las cartas del Lenormand tradicional, y lo van a ver bien en claro en la reseña, traen una figura adicional a la figura principal, que es la inclusión de una de las cartas de la baraja francesa. ¿Mm? En este caso, la autora omite esa inclusión, ni siquiera como en el caso de el Maléfique Lenormand, que es otro Lenormand contemporáneo, ni siquiera pone el icono de referencia a la baraja francesa. Directamente le pone la numeración en la parte superior y la denominación en la parte inferior, que en este caso está totalmente en inglés, y eso sí se mantiene fijo respecto del Lenormand clásico. Cada uno va a estar en la misma postura, en la misma posición, en el mismo orden y con el mismo nombre. La carta número 1 es el jinete o caballero. La vamos a encontrar con esas dos denominaciones. Y es una carta tomada como carta positiva. ¿De qué habla esta carta? Bueno, habla de un mensajero, habla de los mensajes que vienen y de los mensajes que van. Puede ser el arribo de una noticia, puede ser que yo emita una noticia y alguien la lleve al destino previsto. Habla de movimiento, como todo caballero o caballo de lo que es el tarot, en realidad. Es algo que llega, es alguien que llega, trayendo algo para nosotros. Y en cuanto a los sentimientos, puede indicar o puede hablar de un comienzo o de un nuevo romance. La segunda carta es el trébol. Y el trébol aquí está como humanizado, ¿no? Es una carta positiva y tal como representa en general siempre un trébol de 4 hojas, cuando decimos, ay, encontré un trébol de 4 hojas, suerte, justamente, es la suerte, es la fortuna, es la prosperidad y son las oportunidades que se nos presentan. Y está bien reflejado también porque en esa humanización que hace del trébol, sostiene de una mano a un personaje que bien puede ser la consultante o a quien se dirige la consulta, y en la otra mano una bolsa de dinero. Así que yo creo que está muy clara la representación. La tercera carta es la carta del barco, que está considerada como una carta neutral o neutra, y que significa el movimiento, los viajes, visitas que llegan, visitas que quizás ya se van, visitas que incluso el consultante puede hacer, viajes que puede hacer, pueden ser viajes de negocios, pueden ser viajes de vacaciones, y pueden inclusive hablar de negocios a la distancia e incluso negocios que llevan tiempo o que dependen del paso de un determinado tiempo. La cuarta carta es la casa. También es una carta neutra. Y la casa habla fundamentalmente del hogar y de lo que son las situaciones domésticas en torno a ese hogar y en torno a quien habita ese hogar, en torno a la familia. Habla de protección, habla de resguardo, habla de seguridad y también está relacionado con los bienes materiales. La quinta carta es el árbol. También es una carta neutra. Habla de crecimientos, habla de arraigo, de estar bien parado, bien sólida, habla de los deseos, habla de tener seguridad. Y yo, relacionado con el árbol genealógico,
veo una última acepción a la carta del árbol que tiene que ver con los antepasados. Por eso lo relaciono con el árbol genealógico. La número 6 son las nubes. Las nubes es una carta generalmente negativa. Habla de oscuridad, habla de confusión, habla de cosas que no están claras, habla de dudas y también habla de un estado de ánimo de ansiedad, hasta que el viento corra esas nubes y todo se despeje y vuelva a la normalidad. Por eso les digo que el signo de positivo y negativo dependerá del mensaje de la carta en función de las que la rodean o en función de la consulta o como ustedes vayan viendo que se desarrolla la consulta. La carta número 7 es la serpiente, es una carta negativa. Ese símbolo, ese signo de negativo positivo lo vamos a tomar como la base y después desplegaremos nosotros nuestra percepción sobre la carta. Bueno, la serpiente habla obviamente de peligros, habla de traiciones, habla de situaciones asfixiantes, tóxicas, habla de deslealtad, habla de competencias. Y podríamos incluir en su lengua bífida los comentarios mal habidos o malintencionados. Bueno, la carta número 8 es el ataúd, el cofre mortuorio, el sarcófago, como ustedes quieran llamarla. También es una carta de índole negativo y habla de la muerte, habla del final, habla de la adversidad, habla de todo aquello que nos es desconocido y habla también como parte positiva, si quieren, de la resurrección, del resurgimiento, del cambio, como la carta también habla de los cambios, ¿no es cierto?, de los cambios de etapa en el tarot. La carta número 9 es una carta positiva, es el bouquet o el ramo de flores, lo van a encontrar con los dos nombres, y habla de proposiciones, de ofertas, habla de ceremonias, habla de obsequios, regalos, habla de romances, de felicidad y también hace sugerencia a la belleza. Perdón. La carta número 10 la vamos a encontrar como la guadaña o la hoz, cualquiera de los dos nombres. Es una carta negativa y habla de la cosecha, de lo que se cosecha. Habla de las terminaciones, de un final rápido, de un corte. Habla de agresiones y también habla de potenciales violencias. Esta carta número 11 es el látigo y en general está representada por el látigo y un grupo de ramas atadas a modo de escobas, que acá prácticamente el látigo no existe, existe la escoba de la brujita. Es una carta negativa y habla de desterrar o de deshacerse de energías no deseadas, habla de discusiones y habla de limpieza. Y fíjense cuán relativo es el signo de la carta, que en este caso es negativa, que yo podría bien transformarla en positiva cuando hablo de deshacerme de las energías negativas. Entonces, vuelvo a repetir, los signos que ya son relativos de por sí, porque depende de la editorial que hace el libro de consulta para cada Lenormand, van variando los signos, también es relativo en cuanto a la interpretación que el lector le quiera dar a la carta en función de la consulta que se hace. La carta número 2 es la de los pájaros, es una carta que sería neutra
y que tiene que ver el vuelo de los pájaros justamente con las cosas, con los viajes fundamentalmente. Tiene que ver como agregado a lo que es las distracciones a las que estamos expuestos, las cosas que dejamos pasar, que se nos vuelan de las manos, si lo quieren representar de alguna manera. Tiene que ver con las ansiedades y tiene que ver con una palabra que no me acuerdo en cuál manual de los que estuve consultando está, que es la palabra cotilleo, que es el chusmerío, ¿no? Y acá identificaría, como decimos acá en Argentina, no sé si habrán escuchado nomás, las cotorras, ¿no? Cuando empiezan a hablar y empiezan a hablar por las espaldas de los demás. Es el chusmerío, las cosas que la gente dice a nuestras espaldas. La carta número 13, eso es lo que significa cotilleo. La carta número 13 es la niña o el niño, en algunos mazos va a figurar como masculino, en otros como femenino, es la misma carta, es una carta de índole positivo y habla de todo lo que tiene que ver e identifica justamente a un niño, que es la inocencia, la imaginación, la inmadurez, la inexperiencia, y también tiene que ver con la estima y la autoestima, fundamentalmente. Esas son las palabras básicas que representan esa carta. La carta 14 es el zorro, es una carta negativa y habla del camuflaje, del engaño, de la astucia, de la habilidad y de justamente la habilidad de conjeturar o realizar estrategias en pos de ciertos logros. El oso. El oso es la carta 15, es una carta neutra, en algunos casos es una carta positiva, porque representa el poder, representa la autoridad, representa la fuerza, y no solamente la fuerza física, sino también la espiritual. Significa la protección y significa la lucha, en el sentido de esas personas que van siempre adelante y que no se atemorizan ante las vicisitudes que presenta la vida. La carta número 16 es la estrella, es una carta positiva, representa la esperanza, es un poco también lo que representa la estrella en el tarot, la esperanza, son los sucesos, es el optimismo, la ayuda, y en esa especie de, en ese horizonte allí debajo de la estrella, hay toda un conglomerado es como una pequeña ciudad de viviendas, de edificios, que representan otra de las interpretaciones que está relacionado con lo que es la comunidad. La 17 es la cigüeña. La cigüeña es una carta neutra, está considerada como una carta neutra, y habla de inicios, habla de comienzos, habla de cambios, habla de nacimientos, y no solo los nacimientos de los seres vivos, sino de los nacimientos de nuevos proyectos, de abrirse nuevos caminos. La carta 18 es la carta del perro y es una carta positiva y tiene que ver justamente con lo que representa el perro en sí, ¿no es cierto? La amistad, la lealtad, la sinceridad, el compañerismo, alguien en que realmente se puede confiar, en el que uno puede depositar totalmente y plenamente su confianza. La carta 19 es la torre, que es una carta neutra y que representa la fuerza, representa el ego, representa la autoridad moral, representa el largo vivir, la longevidad y las expectativas. Y yo lo veo como las expectativas a alcanzar, ¿no? Que están allá arriba, que es un sueño, que es un deseo, y que a lo cual yo me tengo que elevar para conseguirlo. La carta número 20 es el jardín. En el Lenormand, el jardín es una carta neutra, considerada una carta neutra. En el Lenormand tradicional el jardín carece de personajes, es simplemente la imagen de un jardín. Pero la autora
justamente la ha llenado de personajes y quizás tenga referencia justamente a la interpretación que tiene esa carta, porque trata justamente de los espacios comunes donde se comparte vida social, donde se comparten eventos sociales, donde se producen eventos sociales. Y también habla de los amigos. Quizás por eso la autora, y con mucho criterio, ha incorporado a esos personajes. La carta 21 es la montaña. La montaña tiene signo negativo y representa justamente un obstáculo. Representa los impedimentos, representa eso que nos frena, que nos impide avanzar. Y representa también, cuando se aparece la montaña, situaciones que ameritan cambios y que ameritan cambios fuertes, importantes, contundentes. La carta 22 se llama el sendero o los caminos o el camino y es una carta considerada neutra. Y significa o habla, cuando sale esta carta, de las decisiones que tenemos que tomar, de las opciones que tenemos, de las elecciones, de la alternativa, y allí parados en el centro, por ahí veníamos caminando en un sentido y tenemos que hacer un cambio de dirección o determinar por cuál camino quiero proseguir. La carta 23 son los ratones, también conocida con el nombre de ratas. Cualquiera de las dos vamos a encontrarla en los distintos mazos. Es una carta de índole negativa y nos habla esta carta de los conflictos, de las pérdidas, de preocupaciones, de tensiones y de deterioros. La 24 es el corazón, es una carta positiva. Y nos habla de las emociones, nos habla de amor, nos habla de pasión, nos habla de romanticismo y también nos habla de cosas negativas como son los miedos y como es la vulnerabilidad. Y ahí volvemos a decir lo relativo de los signos de las cartas. La carta 25 es el anillo, que es una carta tomada como carta neutra. Y habla de todo lo que son acuerdos, lo que son contratos, compromisos, habla de uniones y habla también de matrimonio y casamiento. La 26 es la llamada libro, algunos mazos la llaman el diario, es una carta también neutra y habla de sabiduría, habla de información, de obtener información, habla de develar secretos, habla de educación, de estudio, en general habla de conocimiento. La 27 se llama la carta, también es una carta neutra y son los mensajes, es la correspondencia que llega o que llega de nosotros hacia otro lugar, son avisos, son contactos, son documentos, son mensajes. La 28, acá está traspapelada, pero no importa porque las vamos a ver en conjunto. 28 y 29 es el hombre y la mujer. Estas ambas cartas son cartas neutras y cuando aparecen estas cartas tienen dos significancias. Una puede ser la representación del consultante propiamente y la otra es de alguien importante, o sea, puede ser un hombre importante o una mujer importante para el consultante, que está relacionado íntimamente con la lectura que se está haciendo o relacionado con la pregunta que se hace. Y por supuesto con la respuesta, ¿no es cierto? Está ligado íntimamente a ello. La número 30 es el lirio, es otra carta neutra y que habla de la experiencia, habla de pureza, habla de paz, habla del darse, del entregarse, habla de madurez y habla también de honestidad, de sentimientos honestos. La 31 es la carta del sol y es una carta positiva.
y habla de justamente, al igual que en el tarot, de la energía positiva, de la claridad, del optimismo, del disfrute de las cosas y de la vida, y habla de victorias, habla de éxitos. La 32 es la carta de la luna, que también es una carta positiva y que habla fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con el trabajo y las profesiones. Habla de la fama, de alcanzar éxitos, del progreso en cuanto a la profesión. Habla de intuiciones, habla de ilusiones y habla de sueños a alcanzar y de los sueños y pesadillas que podemos tener. La número 33, llamada clave 33, es la carta más importante que tiene el Lenormand y es la más positiva de todos. Y habla justamente de que quien tiene la llave tiene el acceso a todo lo que se propone y que consigue todo lo que se propone. Es el acceso, son las soluciones, las oportunidades, las revelaciones, son las respuestas. Quien tiene la llave es el dueño de todo lo que se propone. La carta 34 es la carta de los peces. Es una carta positiva y que algunos relacionan en cuanto a que se interpreta como la abundancia a esa imagen bíblica de la reproducción de los peces que hizo Jesús. Habla de dinero, de abundancia, de oportunidades laborales, de prosperidad y de ser independiente, de no depender de nadie, sino de nosotros mismos y de nuestra voluntad. La número 35 es la última carta positiva del mazo y es el ancla, y habla de la estabilidad, de la seguridad, de la esperanza, de la forma de pararnos y enfrentar la vida y de enfrentar los hechos. Y la última carta, que es la carta negativa, que es la cruz y que es la más negativa de todos, y yo a mi criterio vuelvo a decir lo relativo de esa postura del signo, tiene que ver, ¿por qué la ponen como negativa? Porque tiene que ver con el dolor, con la desventura, con las pérdidas, con el karma, con el lastre, llevar el peso, como llevaba la cruz Jesús, pero a su vez, y remitido a la religión, habla de la fe también, ¿no es cierto? Entonces, depende la situación, una carta negativa, si habla de fe, también puede transformarse en una carta positiva. Bueno, chicos, voy a dar por concluido el video, espero que les sea de utilidad. Les comento que esta interpretación no sirve solamente para este mazo, sino que en términos generales lo que hemos dicho de cada carta se puede volcar a cualquier Lenormand. Y después vuelvo a repetir, en función de las claves que acompañan los mazos, las claves tradicionales, hay que dejar volar un poco la imaginación y la intuición al ver cada una de las imágenes, qué es lo que la imagen nos devuelve como espejo, qué nos quiere decir, qué mensaje tiene escondido para el que la aprecia y la lee en definitiva. No se olviden de eso, porque eso es muy importante desarrollar. Me voy a despedir como siempre, sin más, agradeciendo a todos los amigos que diariamente acompañan el canal, que se suscriben, que forman parte de él. Si todavía no lo hiciste, te invito a hacerlo. Activa también la campanita. Y si te gusta el contenido y lo querés ayudar, si querés colaborar con tu generosidad, le podés dar el me gusta al video porque eso hace crecer enormemente al canal. Así que muy agradecida a todos los que dejan los comentarios, los saludos, a los que comparten información, a los que hacen consultas, y nos volveremos a encontrar nuevamente, como es habitual decir en el canal, detrás de la puerta. Los quiero, cuídense mucho y los espero como siempre.